Acompáñenme, Hechos, capítulo 1, verso 8, un versículo altamente reconocido, pero verdaderamente entendido desde la perspectiva del logro, porque el apóstol Pablo decía: yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que soy certero al golpear, ¿verdad? Sin embargo, ¿es esa la realidad de la mayoría de los ministros de hoy? ¿Son certeros o no tenemos situaciones en las que muchos ministros, muchos pastores tienen problemas matrimoniales y terminan acudiendo a los psicólogos incluso cuando no son cristianos? Solo como un ejemplo, hay una corriente, sobre todo en la teología liberal, en la que el pastor aguanta tantas cosas como si no hubiera sido escogido del Dios creador, como si la Escritura no dijera que no se te va a dar prueba, que no puedas soportar, y juntamente con la prueba se te va a dar la salida. Entonces, ¿cuál es el enfoque como el que estamos, a través del cual estamos comprendiendo? Denme un segundo, que capítulo 1, verso 8, notemos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que testificar de Cristo? Lo que dice Romanos capítulo 1. Su eterno poder y deidad, el cual Él manifiesta a través de todas las cosas hechas. Lo acaba de leer el hermano hace un rato. Así le somos testigos. ¿Para llegar a qué? Como dice el Señor Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cómo podemos tener ministros e incluso pastores que consideran que el trabajo pastoral es algo que los avasalla, es algo que los disminuye, es algo que los hiere tanto, mentalmente afeminados? La Escritura no dice eso. La Escritura dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso dice de Cristo Jesús. Y dice que nosotros vamos de gloria en gloria hasta convertirnos ¿en qué? En la misma imagen de su sustancia. ¿Cuál es entonces el problema? Como ya hemos estudiado en reuniones de estudio, valga la redundancia, la teología liberal no es la teología por la cual Dios trajo la revelación a esta era, que no fue con el pentecostalismo, sino que fue en el año 1500 y pico, con Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y John Knox. Estos hombres eran todos hombres gallardos, dignos descendientes de Jacob, el cual peleó con un ángel y con Dios y venció. Entonces, la cultura posmoderna, feminista, afeminada, también incluye un combo de ideología para afeminar
la psiquis de los hombres, incluidos los ministros y los pastores que andan pidiendo la chata por ahí. Viene un poquito de calor y andan pidiendo la Coca-Cola, porque no son varones experimentados en quebranto. Pero esto no es para maltratar a nadie, sino para despertar. El problema es el siguiente: el poder, la concepción de poder que tienen. Nosotros, como cristianos, ¿quién es Cristo? Dios, Yahvé, Jehová, como dicen ahora que se pronuncia, y HB, como originariamente estaba en la Biblia del oso. ¿Quién es? Creador del universo. La Biblia está repleta de expresiones sobre el poder de Dios. Dice que nosotros, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que a Cristo se le dio todo el que poder. Dice que Él es cabeza de la iglesia y que ese poder le es dado a la iglesia. ¿Por qué hoy, sobre todo la teología liberal y todas las hijas de la teología liberal, todas las iglesias hijas de la teología liberal, tienen tanto temor en nombrar la palabra poder, si claramente Efesios capítulo 1, verso 8, que es una directa transliteración de las palabras de Jesús, dice que Jesús le dijo, pero recibiréis poder, ojo, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces, y seréis mis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos vivir en el poder de Dios, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuidado con las ideologías de izquierda, cuidado con las ideologías filosocialistas metidas dentro de la iglesia, cuidado en realidad en toda la sociedad, porque afeminan al masculino y hacen machitos de las mujeres, pervierten el concepto de la creación divina. Pero cuando eso se mete dentro de la iglesia, que es la que tiene que discipular a las naciones, tenemos un verdadero problema para todo el colectivo humano, porque el colectivo humano en sí está caído, están en sus delitos y pecados, están bajo el príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, y montones del colectivo humano en realidad nacieron para perdición, nacieron para ser juzgados según la Escritura. Pero este aquí que no son todos. No podemos esperar que un ciego guíe a otro ciego, porque los dos se van a caer en el pozo, en el hoyo, dice la Reina Valera 1960. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que la iglesia, que es luz, ilumine. Porque la Escritura dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, debajo de una mesita ratona, sino que por el contrario, la luz se pone en un lugar donde alumbra a los de la sala. Si nosotros, como cristianos, como ministros, como imagen visible del Dios invisible, seguimos las lógicas socialistas, maniquebradas del mundo, no vamos a ser hombres de en serio. Y si no somos hombres de en serio, de acuerdo al esquema de Jesucristo, a quien no le temblaba la lengua en decirle generación de víboras a la cara, me imagino a Jesús, generación de víboras, y por ahí los escupí un poquito, y se los decía a la cara, en el mismo lugar de ellos, en la misma ciudad de ellos. Entonces, ¿cómo se va a salvar realmente el mundo? ¿Cómo se va a salvar la humanidad, que no te puede salvar sola,
sino que la iglesia la debe discipular si los varones de la iglesia son afeminados. ¡Ay, cuánto les pesa el ministerio! La Escritura dice, ciñe como varón tus lomos, y yo te hablaré, dice Dios. Hermanos, ministros, pastores, obispos, ¿quieren que Dios les hable? Ciñan como varón sus lomos, porque si no, no van a aguantar lo que Dios tiene que decirles, y Dios no se lo va a decir porque Dios no va a maltratar a un hijo que no puede soportar el peso del Evangelio, el peso de la guerra del Evangelio, el peso de golpear a las tinieblas una y otra vez y a los hijos encarnados de la tiniebla para bajar el reino de los cielos a esta tierra. Eso no lo soporta un afeminado, eso no lo soporta la teología liberal, eso no lo soporta un infantil. Y la Escritura dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. Entonces, si recibieron el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, recibieron poder para ser testigo, para testificar que Cristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de lo natural, se despojó de, los sentimientos, lo que siento. A ver, necesito ir a la junta pastoral a tomar un poco de té con los pastorcitos, porque si no, solo no puedo. Eso no es Ulrico Zwinglio, eso no es John Knox enfrentándose a la reina de aquel tiempo. Eso no es Juan Calvino, ni siquiera es Lutero, Martín Lutero, enfrentándose al poder de aquel momento. Ese es el verdadero evangelio, el de la teología reformada, no el evangelio licuado, mundanal y afeminado que está proliferando hoy día. Por eso la iglesia no tiene poder, por eso la iglesia no tiene hombres de poder. La iglesia tiene un montón de boquiflojas que se la pasan hablando cosas que no viven, pero la iglesia no tiene diputados, la iglesia no tiene senadores, la iglesia no tiene millonarios. Ustedes saben que es la voluntad de Dios que seamos millonarios. Es la voluntad de Dios prosperarnos, porque dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te van a ser añadidas. Y deleítate en el Señor, y Él te concederá lo que pide tu corazón. Y dice, el oro y la plata mía es, Yahweh de los ejércitos. Eso dice, y dice, las riquezas del injusto serán para el justo. ¿Por qué le va a sacar las riquezas al injusto? Si de repente las ganó en buena ley, o que los injustos no trabajan como locos. Sí que trabajan, sí que gestionan y sí que gerencian. Sin embargo, como son injustos, son hijos de perdición. Los hijos de perdición, que están bajo el príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia, son ilegítimos, son dueños ilegítimos, porque la tierra era del hijo bendito, que era Adán. ¿Me siguen hasta ahí? De Adán. La serpiente le quitó por engaño a Eva y a Adán la tierra, y ahora se lo da a sus hijos, que son cochinos corruptos. Por eso es que le va a sacar a ellos las riquezas y se la va a dar a los justos. Bendito sea el Señor, bendita sea su santa palabra.